que pueda bendecirnos con la meditación de esta noche. ¿Listo, Lupe? Bien, buenas noches, hermanos y hermanas de la Iglesia de Cristo en Kennedy. Vamos a arrancar con la reflexión de esta noche, de este miércoles. Hemos estado por casi 3 meses ya en descanso. Hemos estado cargando las baterías y siempre agradecemos a todos aquellos hermanos que han estado en la disposición de enseñar. Gracias a cada uno de ustedes. Bien, pero vamos a buscar en nuestras Biblias rápidamente en el libro de los Hechos para irnos introduciendo a el tema de esta noche. Abra sus Biblias rápidamente, por favor, en Hechos capítulo 2. Y vamos a leer específicamente el versículo 41. Dice la Sagrada Escritura en Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! No sé si usted ha visto una conversión masiva de 3,000 personas. Yo honestamente quiero decirles que no he visto tal magnitud de personas convirtiéndose al Señor. Lógicamente, cuando usted analiza todo el libro o todo el capítulo 2, usted sabe que este es el desenlace de un contexto que no leímos, pero hay una conversión masiva, hay miles de convertidos porque hay miles de personas escuchando el mensaje de Dios. ¿Sabe usted que gracias a la Pascua, donde muchas personas que estaban en el exilio o muchas personas que vivían fuera de Jerusalén viajaban de manera masiva? Y entonces ese es el contexto por el cual muchas personas escuchan y por lo tanto muchas personas se convierten. No sé cuál ha sido la iglesia más grande en la que usted ha estado. Lógicamente, en el contexto de los hechos, la dinámica de la iglesia no era exactamente igual como nosotros la conocemos hoy en día. Cuando digo iglesia, no me refiero al edificio, claramente me refiero a la membresía, a la comunidad. Haga memoria. ¿Cuál ha sido la iglesia más grande con la que usted ha estado? Me imagino que no ha sido de 3,000 personas. Tal vez 300 personas. Algunos tal vez 30 personas. Las iglesias pues son muy diferentes, ¿no? Yo creo que el mayor número de conversiones que yo he visto en una congregación eran aquellos tiempos de Día del Amigo. ¿Se recuerda aquí en Kennedy? Los que no son de la Iglesia de Cristo en Kennedy, en el pasado tuvimos una actividad que le llamábamos el Día del Amigo. Eran actividades que fueron de mucha bendición. Habían más de 10 bautismos. ¿Se recuerdan? Producto de estos días del amigo, creo que aquí veo algunos. Está nuestra hermana Elsie, está nuestro hermano Lucas, que ahora es nuestro pastor en la congregación. Está nuestro hermano Carlos Godoy y varios más que estuvieron en esos tiempos, pero no creo que haya visto más de 20 bautismos, mucho menos 3,000, como nos dice el texto sagrado. Ahora, como las iglesias son diferentes, ¿cuál ha sido la iglesia, por ejemplo, con mayor opulencia en la que usted ha estado? ¿Cuál ha sido la iglesia con mayor necesidad que usted ha visto? Repito, cuando hago referencia a iglesia, no me estoy refiriendo para nada a los edificios, me refiero a la comunidad, a las personas, a la gente. Bueno, por mi trabajo, yo he estado en muchas, bastantes, tal vez demasiadas iglesias de Cristo. Por ejemplo, recientemente estuve en una iglesia de más de 2,500 miembros, pero también he estado en iglesias pequeñitas. Recuerdo en el occidente de aquí de Honduras, cuando yo era estudiante del Baxter, viajé a una pequeña comunidad donde solamente habían 4 miembros.
en ese pequeño pueblo o aldea. He estado en iglesias que tienen una diversidad de ministros. He estado en iglesias con bastantes ministros a tiempo completo que tienen remuneración por estar trabajando mínimo 40 horas para la iglesia. Pero también he estado en iglesias donde no hay ni un solo ministro a tiempo completo. No hay predicador. Ahí hay una rotación de varones, de personas que les tocan, pero ellos tienen sus profesiones, tienen sus agendas, pero sacan un tiempito para enseñar el día domingo o el día miércoles, si es el caso. He conocido predicadores bivocacionales que hacen tacos, venden tacos en las noches y predican en las mañanas. De todo tipo de iglesia he visto, ¿no? He visto iglesias, por ejemplo, con edificios lujosos, muy grandes, muy, muy bonitos. Y también he visto iglesias que se reúnen ni siquiera quiero llamarle edificio porque son láminas que tienen como paredes. He estado en iglesias que tienen más de 10 aulas para enseñar a sus niños y he estado en congregaciones donde el aula es un árbol de mango. El domingo pasado los pastores y el hermano Sherman y mi persona estuvimos en la Trinidad celebrando el aniversario número 12 de esa comunidad de fe. Y bueno, donde se recibía la escuela dominical, ahora está una casa. Antes había un gran árbol de mangos, si se recuerda el hermano Herman ahí. Y ahí es donde los niños recibían sus clases. Esa era el aula de clase para ellos. Como las iglesias son dinámicas, porque no son estáticas, habían rostros que ya no estaban ahí de hace 6 años cuando yo salí de esta congregación. Ya no había algunos rostros. Pero me alegró ver muchos rostros que no conocía. Lo cual quiere decir que algunos se han ido, pero otros han venido. Porque las iglesias pues son en esa dinámica de constante cambio, ¿no? Muy difícilmente las iglesias van a ser estáticas. Y cuando las iglesias son estáticas, es decir, que no se mueven, que son lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues diríamos y nos atreveríamos a decir que son como iglesias estancadas, ¿no? Son como iglesias que se enfermaron y como se enfermaron dejaron de crecer. Por eso es que tal vez usted conoce iglesias que tienen 15 años y en 15 años tienen los mismos miembros, las mismas familias, los mismos hermanos. Son iglesias que por esa falta de dinámica, son iglesias que tienden a envejecer, a enfermarse y son comunidades de fe que a veces mueren, desaparecen como comunidad de fe en una ubicación geográfica específica. Ejemplo de esto es la congregación donde yo vengo, por ejemplo. La iglesia donde yo vengo está el mismo edificio, pero están otras personas y había un grupo de hermanos que eran tan ancianos que al morir ellos, murió el proyecto de esa comunidad eclesial. Quedaban tan poquitos hermanos y eran tan ancianitos que tuvieron que irse a otras iglesias y ese edificio lo entregaron a un grupo más dinámico que está haciendo cosas maravillosas en ese mismo edificio. Cerca de la casa donde yo crecí, había una iglesia de Cristo que cada vez que yo regresaba, y he regresado en los últimos 6, 7 años, y cada vez que iba había menos gente, había menos gente, había menos gente, y me doy cuenta por eso, me doy cuenta de eso por el estacionamiento, ¿no? Cada vez había menos carros, había menos carros, había menos carros, y la última vez que estuve ahí, que fue hace como 2 semanas, ya solo está el edificio y ya hicieron vandalismo ahí. Ya no hay gente, solo está el edificio. Lastimosamente, algunas iglesias, cuando dejan de crecer, se enferman y algunas comunidades de fe, tristemente, pues mueren, ¿no?
Y yo creo que como Iglesia de Cristo en Kennedy, queremos y procuramos, si tenemos la intención de, hemos nacido, queremos crecer, queremos madurar, queremos multiplicarnos, queremos desarrollarnos, queremos ser fructíferos. No sé cuántos de ustedes en Kennedy han detectado el eslogan que está pegado en el púlpito. No sé si alguno de ustedes alguna vez por curiosidad ha pasado por ahí y ha leído, pero a mí eso me gusta, me encanta. ¿Alguien iba a decir algo? ¿El eslogan? No, hay un eslogan ahí. Predicamos, discipulamos, equipamos y enviamos. A mí me encanta eso, porque veo que muchos de nosotros somos parte de algunos de estos propósitos que tiene nuestro eslogan ahí en ese gran púlpito que vemos los días domingos. El proceso sé que está siendo un poco difícil después de salir de la pandemia. En Kennedy, diría yo, esta es mi opinión, que no nos hemos terminado de recuperar. Nos estamos acostumbrando a esto de la nueva normalidad de la cual tanto se hablaba hace algunos meses o años, y la estamos viviendo, ¿no? Muchas personas están tomando la decisión de ver en lugar de asistir, y bueno, tal vez sea parte de la nueva dinámica, ¿no? La pandemia también nos trajo algunos beneficios, como esta clase misma, por ejemplo. Tal vez si estuviéramos en el formato tradicional, usted no podría estar en el edificio, pero la pandemia también nos trajo algunas bondades como esta, ¿no? De que tengamos este nuevo formato. Algunos se fueron, tal vez van a regresar, tal vez no, pero otros llegaron. Hay caras nuevas, hay nuevos hermanos y nuevas hermanas, y esa es la dinámica de la iglesia, ¿no? Porque ninguna congregación pues es estática, a no ser que sea una comunidad estancada o una comunidad enferma. Ahí mismo, en Hechos capítulo 2, se añade algo interesante, ¿no? Mire usted que le gusta leer la Biblia, en el versículo 47 dice, y esta es como la conclusión del capítulo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y mire cómo termina el capítulo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Definitivamente que fue Dios quien añadió a estas 3,000 personas, pero no tenemos que divorciar este versículo de todo lo que ha ocurrido en el capítulo 2. Sí, el Señor añadió personas, pero esto fue consecuencia de varias cosas que ocurrieron en el capítulo 2. Y tal vez estas miles de conversiones es porque Dios obra de manera asombrosa, extraordinaria y milagrosa al principio del capítulo. Y si no sabe qué pasó, le recomiendo que lo lea. Pero no en este momento, porque después se va a desconectar del resto de la clase. Las iglesias intentamos crecer. Y en Kennedy queremos crecer. Me imagino que también en las iglesias hermanas, como la Ciénega o el Metal y la Trinidad. Creo que esa es la intención. Queremos avanzar, queremos desarrollarnos, queremos fructificar, queremos multiplicarnos. Pero nos hemos dado cuenta que pues hay diferentes métodos y las iglesias, cada quien busca diferentes estrategias, diferentes métodos que se adapten a nuestro entorno, a nuestra comunidad, a nuestro contexto, y a veces funcionan algunas cosas y a veces no funcionan. Por ejemplo, en mi opinión, hay varias cosas que fueron de mucha bendición para el crecimiento de la congregación en nuestra comunidad. Por ejemplo, creo yo que los grupos de crecimiento fueron de mucha bendición. Y por medio de los grupos de crecimiento, muchas personas llegaron a Cristo y por consecuencia también a nuestra congregación, a nuestra iglesia, a nuestra comunidad de fe. Ahora, tal vez los grupos de crecimiento tuvieron un momento importante en la dinámica de la iglesia, pero después los días del amigo también funcionaron. Y tal vez se cumplió el propósito y tal vez dejó de funcionar y después
Los discipulados también estuvieron en auge, ¿se recuerda usted? Esta es nuestra tercera etapa de discipulado. Hemos tenido 2 etapas previas y me parece que la segunda fue donde más, ¿verdad? Se aprovecharon todos estos procesos y ahora estamos en una reestructuración, en una transición. Pero como esto no es un asunto de tener la varita mágica o tener una fórmula, otros han intentado lo que nosotros hemos hecho y no les ha funcionado. Hay otras iglesias que han intentado tener discipulados y no les ha funcionado. Otras comunidades que han intentado tener un día del amigo y no les ha funcionado. Otros han intentado tener grupos de crecimiento y tampoco les ha funcionado. Y a veces nosotros hemos intentado hacer lo que ellos sí han hecho y no nos ha funcionado a nosotros. Por ejemplo, en la Trinidad, al ser una aldea, una comunidad tan pequeña, tal vez el tocar casa por casa funciona. Tal vez eso no funciona en la comunidad de Kennedy. Tal vez en algunas iglesias funciona tener campañas, por ejemplo, de evangelismo, de avivamiento, donde se gastan, ¿verdad? Se invierten bastantes recursos para traer un predicador del extranjero y tener 5 noches seguidas de actividades. Tal vez en algunos lugares funciona, pero tal vez en Kennedy eso no funciona. Lo que intento decir es que cada comunidad, dependiendo de su entorno, su contexto, busca las estrategias para poder crecer, pero no hay como una fórmula de que vas a crecer haciendo esto. Pero queremos crecer. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, estoy poniendo la base y fundamento para una serie de estudios que vamos a estar teniendo, si Dios lo permite, me da salud, para ver qué es lo que podemos hacer. Pero empezaré por decir 3 cositas muy sencillas, tal vez 4. Número 1, bueno, tener estos espacios, tener estas reflexiones, creo que son necesarias porque nos ayudan a concientizarnos de que realmente uno de los tantos propósitos que tiene la iglesia es esto de multiplicarse por medio de alcanzar a los perdidos. Y si la iglesia es un organismo vivo, pues esa es la dinámica. Crecemos en la medida que ganamos nuevas almas para el Señor. A veces tenemos, ¿usted ha escuchado lo que es la coinonía? Esa fraternidad cristiana, esa comunión entre cristianos. Bueno, la bibliografía que consultaba para dar esta clase hablaba sobre que algunas iglesias tienen coinonitis aguda. Y tienen coinonitis aguda porque algunas iglesias se han olvidado, dice el autor, de los perdidos y se han enfocado solamente en tener comunión y compañerismo. Y a veces escondemos nuestros dones, talentos o habilidades, competencias que Dios nos ha dado y nos olvidamos de eso y nos enfocamos solamente en nosotros y hacemos a veces grupos cerrados y a veces como somos grupos cerrados es difícil que una persona que llega se inserte a nosotros porque estamos tan ocupados entre nosotros mismos que tenemos coinonitis y vamos a grabarla, ¿no? Aguda. Es severa, es severa. Entonces, es muy difícil, ¿no? Que una comunidad de así pueda crecer. Yo conocí una de estas comunidades, y no lo voy a decir ni el lugar, ni en el año, ni dónde, pero esta iglesia era una iglesia de una congregación de unos 15, 20 miembros, muy unidos, muy amigos, muy hermanos. Era un círculo cerrado. Bueno, yo recuerdo que cuando yo me reunía con esta comunidad, yo llegaba ahí y después todos iban al restaurante a comer, todos, era algo de todos los domingos. Y luego tenían el estudio bíblico el domingo por la noche y nuevamente eran solamente los mismos. Y de vez en cuando llegaba un invitado, pero cuando llegaba un invitado, pues al último como que quedaba marginado, ¿no? Porque casi él no conocía a nadie ahí y todo el mundo hacía sus grupitos. Tal vez ese es un ejemplo de lo que
Se le llama koinonitis aguda. Así que reflexiones como estas creo que nos ayudan a reflexionar que si queremos crecer como comunidad, si queremos crecer como congregación, tal vez este periodo post pandemia sea justo el momento exacto para empezar a hacerlo con tal vez modelos que hemos usado en el pasado o con nuevos modelos que tal vez no hemos usado, nuevas estrategias. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Las redes sociales. Tenemos en este momento a 16 personas que nos están viendo en Facebook, que tal vez algunos de ellos solo están, ¿verdad?, o conociendo la congregación por primera vez. Tal vez sea un método pero no debería ser el único. Me decía un hermano que para obligar a los hermanos a que vayan al culto el domingo, deberíamos de quitar el Zoom, ¿verdad? Y bueno, yo me puse a pensar, bueno, en lugar de quitarlo, hay que aprovecharlo, ¿no? O sea, hay que aprovechar este recurso porque por medio de estas grabaciones a alguien le va a llegar el mensaje. Y tal vez buscar estrategias alternativas para que esto pueda funcionar. Número 2, reconocer que la mejor manera de crecer es siguiendo el ejemplo de la iglesia que creció. Y esa iglesia que creció está en el Nuevo Testamento. Esa iglesia está en el libro de los Hechos. Sin dejar de comprender y usar nuestro cerebro para entender que ellos estuvieron en otro contexto, en otra cultura, en otras circunstancias, en otro lugar, en otra época. Pero ellos tenían lo mismo que nosotros tenemos, que es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que fue depositado en ellos, también ha sido depositado en nosotros. Y no podemos replicar exactamente los mismos modelos porque nosotros estamos en otro contexto, en otra época, en otra cultura, en otras circunstancias, en otro lugar. Pero tenemos, sin duda alguna, el mismo Espíritu Santo que puede ayudarnos a crecer como comunidad acá en Kennedy. Por eso me gusta lo que dice el autor, el historiador Justo González, cuando dice que no deberíamos llamar a Hechos el libro de los Hechos, sino más bien los hechos del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo que hizo crecer a la iglesia puede ayudarnos a nosotros a crecer como comunidad. Y número 3, para terminar, recordar el principio de la cosecha, ¿no? El campesino prepara la semilla, luego prepara la tierra, luego siembra la semilla en la tierra, luego limpia la siembra, pero hay algo que él no puede hacer. Él no puede hacer llover. Eso ya depende de Dios. Ni puede hacer que deje de llover. Él hace lo que tiene que hacer y hay una parte que él no controla, que es la parte donde Dios interviene y hace posible la cosecha. Mira lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Cualquiera que sea el método, cualquiera que sea la estrategia, cualquiera que sea el modo, cualquiera que sea la forma, tenemos que siempre reconocer que para que esto sea posible debemos tener total dependencia de Dios. Y Él puede bendecir el fruto de el esfuerzo que nosotros hagamos, cualquier cosa que hagamos. ¿Cuál ha sido la época de oro de la Iglesia de Cristo en Kennedy? No sé. Depende a quién le pregunte, ¿no? ¿Cuál ha sido la época de gloria, de esplendor? ¿Y por qué no, en lugar de pensar en el pasado, pensamos en el futuro?
Y pensamos que ese tiempo de gloria, de oro, aún no ha llegado todavía. Pero estamos a punto de alcanzarlo. En la medida que cada uno de nosotros nos comprometamos con nuestros dones, talentos, habilidades, para hacer lo mismo que Dios hizo en el libro de los Hechos, entendiendo que estamos en otra época, en otro contexto y en otras circunstancias, pero el mismo Dios que lo hizo en aquel tiempo, lo puede hacer ahora en nuestra época. Seguiremos el próximo miércoles con una continuación a esta breve introducción que estamos haciendo y así tener una faceta nueva, una serie nueva para reflexionar en la palabra de Dios. Buenas noches y bendiciones.